Voy a compartir con ustedes parte de esta publicación, El humor en la narrativa de Graciela Buenao. Esta investigación explora distintas manifestaciones y funciones que asume el humor en 3 libros de Graciela Buenao: La nieta del brujo, 2014-2003, Desde el fogón de una casa de Punta Huilliche, 2010, y Catrileo, hija de Tururme Huilliche. Esto me da resfriado, se nota mucho, pero voy a hacer igual. Por si sienten que respiro así es porque estoy media impelida de respirar por la nariz. Dentro de la prolífica y necesaria escritura de autores mapuches, la obra de Graciela Buenao se caracteriza de manera especial por utilizar el humor como clave dentro de su proyecto poético mayor. El humor es fundamental en el proceso de sanación del alma de su pueblo herido por la guerra, y las formas que éste adopta son tan diversas y complejas que nos remiten a temas y formas literarias de tiempos disímiles, que coexisten de manera polémica, enriqueciendo el imaginario literario intercultural mapuche-chileno en la actualidad. La nueva narrativa mapuche está conformada por Ruth Fuentealba Millaguir, Graciela Buenao, Miguel Ángel Antipal Currín, Pablo Allenao, Javier Milanca Olivares y Marcos Huayquilaf. Dentro de este conjunto mayor, la obra de Buenao destaca por varios aspectos. Primero, es el primer proyecto escritural de una mujer mapuche cuyo trabajo constituye una obra propiamente tal compuesta, y si nos limitáramos solo a la narrativa, de 3 títulos, los 3 títulos mencionados, ¿verdad? Iván Carrasco ha señalado que Cherrufe, la bola de fuego de Ruth Fuentealba Millaguir, y Desde el fogón de una casa de Punta Huilliche de Graciela Buenao, cito, pueden considerarse las primeras escrituras novelescas mapuche escritas en español. Ambas tienen por objetivo central dar cuenta de sucesos históricos desencadenados a partir de la maldita guerra. Cito, la conquista militar por Chile de los mapuches del Gulumapu, que entra en acción en el año 1862, cuando, de acuerdo al plan del coronel Cornelio Saavedra, había que avanzar la frontera del Biobío al Mayeco. Así describe Marimán este proceso. Una literatura que tiene como tema central la memoria del sufrimiento y el despojo de un pueblo pareciera no dejar espacio para el humor. Sin embargo, la maestría de Buenao logra otorgarle un lugar fundamental. Buenao construye una poética que caracteriza y otorga unidad a toda su obra. Podemos acceder a ella primeramente a través de la declaración de la autora como poseedora de una actitud frente a la vida que se nutre del humor. Esa, comillas, malicia de mujer originaria, dice ella, que le ha permitido doblar la mano al destino, logrando superar una vida de carencias para transformarse en la reconocida escritora que hoy es. Esta actitud de confianza, unida a un profundo respeto y lealtad por su cultura y sus antepasados, está en el centro de su poética, y es donde se sustentan todas las manifestaciones humorísticas de su obra. Un momento. Cito. Y sigo tratando de caminar lentamente, cito palabras de la escritora, y sigo tratando de caminar lentamente para no perder el equilibrio, sabiendo que debo saltar muchas vallas, y más de una vez trastabillaré, pero agarrada a la fuerza de mis antepasados, ni el modo de la vida que empieza a amenazar mis huesos me detendrá. ¿Qué importa si vamos desbocadas por la vida? Y si alguna vez logramos una madurez, esta será obtenida tras las zancadillas que nos hizo la vida. Y lo más importante, este espíritu porfiado que mis abuelas tejieron en mi conciencia y que a veces me sirve para simular ser feliz. En estas palabras del prólogo Desde el fogón de una casa de Punta Huilliche, Buenao se identifica con la fuerza silenciada y comprendida de las mujeres protagonistas de su novela, pero su herencia no es solamente el testimonio del dolor, ¿no? Sino que también esa porfía, ese empuje, esa confianza, esa tremenda fuerza, que yo creo que también pertenece al ámbito del humor como energía positiva también, ¿no? El humor aquí está entendido en varias dimensiones. Está la sonrisa, la risa y la carcajada. Vamos por la sonrisa. En la obra de Buenao, como en la de otros autores mapuches, las voces de sus ancestros por línea materna y paterna, su ascendencia,
configuran las fuerzas de autoridades que han transmitido el Kimun, o sabiduría mapuche ancestral, a todo su linaje. Lugar fundamental tiene la educación mapuche de la niña Huinao, esto dentro del relato testimonial del libro homónimo titulado La nieta del brujo. Su abuelo Juan, cuyo nombre verdadero, señala ella, debió haber sido Ayubun, que significa en mapudungun sonriente. Cito: mi abuelo materno nació con una sonrisa tatuada. No era una carcajada, sino una sonrisa de niño jugando en este rostro anciano. Los antiguos siempre buscaban un nombre apropiado al nacer. Tengo la convicción de que su primer nombre pudo haber sido Ayubun. Cierro cita. Esta revelación del verdadero nombre del abuelo señala el vínculo inalienable entre humor y sabiduría. Cito nuevamente. Allí estaba mi abuelo y me largué a reír. Me reí casi hasta el dolor de guata. Mi abuelo tenía una carreta sin ruedas. La curiosa risa empezó a buscar por los alrededores las ruedas. Luego de andar un rato, la risa se convirtió en un curioso entendimiento. Cierro la cita. El humor, como podemos observar, está en la base del Kimeltún o Kimeltubún, este sistema de educación tradicional mapuche. Aquí el humor es expresión de confianza, empatía, entendimiento en un plano superior de relación fundamentada en el amor. En el primer relato del libro La nieta del brujo, titulado La gitana del Tabón, Huinao escudriña en los orígenes de su linaje. Filomena Santana, su tatarabuela, es rescatada de un naufragio y acogida por un grupo de familias canoeras de los fiordos del extremo sur. La gitana del Tabón, como sería llamada más tarde, vivió, después de ser rescatada, sin memoria y sin nombre por largo tiempo, afectada de una amnesia que parecía irrecuperable, hasta que el amor que creció entre ella y un curandero Selknam, que la sanó con el propio calor de su cuerpo, la hizo volver definitivamente a la vida. El nombre de este curandero es Chaura, tomado de una hermosa flor patagónica, símbolo también de la alegría. Cito: dura y serena, su mirada oriental, la risa lo cegaba, ya que cerraba los ojos casi completamente al reír. La risa no estuvo ausente en este proceso de sanación. Para los curanderos, la sanación del cuerpo está directamente relacionada con el bienestar del alma. Ellos eran también los chamanes que conservaban y transmitían los saberes sagrados que mantenían en equilibrio la vida humana con las energías sagradas de la tierra. En palabras de Maximiliano Salinas, en Indoamérica, el sentido de la risa y el humor se asoció al esplendor de la vida con explícitas resonancias sagradas. Las culturas guaraní y mapuche confirman el vigor y la importancia del buen humor, la alegría y la risa en Indoamérica del Sur. Dentro de esta misma serie de relatos, en el relato Payé, vuelve a florecer la imagen del curandero que sana con su alegría. Cito: el abuelito Payé fue un médico natural, conocido en los pueblos indígenas del sur, que curaba las heridas del cuerpo como el mejor cirujano de hoy. No solo eso tuvo que curar. Después del genocidio de la guerra, el espíritu de mi pueblo quedó herido, y él dio su vida tratándolo de sanar. Entonces aquí sí teníamos en la primera parte que donde señalaba que el amor el humor vinculado a la sabiduría, a la práctica del Kimeltubún. Aquí ya observamos claramente el humor en concordancia con los procesos de sanación, ¿cierto? Entonces tenemos amor, sabiduría, amor, sanación. Luego vamos a entrar en otra dimensión donde el humor funciona como justicia en la boca del lector. En la novela Catrilef, hija de un Urmenguiliche, Huinao retoma este tema, pero esta vez en una figura basal de la estructura política y religiosa de su pueblo, el Machi. La novela relata la cruda historia de los años inmediatamente posteriores a la ocupación militar de las grandes tierras del sur. En esta guerra unilateral donde actuarían colonos chilenos y extranjeros, hacendados, la iglesia y Estado organizados y arremetiendo no solo con el fusil, sino con una nueva arma. Esto lo señala Huinao, la escritura.
instrumento mediante el cual se despojaría de todas sus riquezas a los grandes úlmenes, obligándonos a refundar sus comunidades en reducciones que tuvieron que comprar y pagar con la sangre de sus propios hijos y mujeres. Esta novela narra la historia de la niña Catrilef y de cómo, en su proceso de transformación de niña a mujer, logra cambiar a la vez las normas políticas o APMAP que afectan a la mujer mapuche, manteniéndola subordinada a las necesidades de la guerra. Esta es su verdadera transgresión y rebeldía, es de la heroína de esta novela, ¿no? Cito: siempre supo la niña Catrilef que la historia de su pueblo era una larga cadena de guerras. Por el traspaso oral de sus abuelas, ella se enteró que por más de 3 centurias la resistencia del vientre de las mujeres mapuches fue esencial para el aguante de esta prolongada guerra. Disculpen un momento. Tengo que sonarme la nariz. Perdón, un resfriado. Ya. ¿Dónde estaba? Acá. Estoy en el relato, en la novela. Antes de su matrimonio forzado, la aún niña Catrilef traspasa las barreras culturales que separan a las mujeres del ámbito político al dialogar con el machi de su comunidad. Este primer acercamiento entre la niña Catrilef y el machi está señalado nuevamente por la sonrisa, como forma de aproximación cómplice de 2 almas que se comprenden y se respetan. Voy a leer una cita. La niña Catrilef no se restringió ante la autoridad que representaba la figura del machi, porque sus palabras siguieron como si conversara con un gran amigo. Una singular sonrisa del machi a ella le entregó un poco de claridad a sus negras dudas. Los labios de ella se rindieron al rictus amargo. Las palabras del machi hicieron que ambos esbozaran leves sonrisas. La pócima del médico estaba empezando a hacer efecto, sanar la reciente herida de su alma que su pronto casamiento le había producido. Vamos a pasar entonces a otra parte porque para avanzar. El humor en los relatos y novelas de Winao cumple funciones diversas, como señalaba, ¿no? Si la sonrisa es la herramienta comunicativa que puede dar paso a la confianza y el entendimiento, así como la fuente desde donde emana la fuerza vital de todo proceso de sanación del cuerpo y el alma, la carcajada cumple una función muy distinta y no menos efectiva en el proceso de ruptura de las estructuras hegemónicas que rigen el discurso oficial a nivel histórico, religioso, político, etnográfico. Si la sonrisa, como gesto comunicativo, induce procesos de transformación individuales y colectivos, la carcajada logra romper en un acto brevísimo, en un gesto de completa irreverencia, el orden político que ostenta la cultura dominante a través de sus 2 principales aparatos de poder, la Iglesia y la institución educativa. En el cuento o relato Tragún, el último de la serie de relatos La nieta del brujo, el tono de la narración se vuelca por completo hacia lo cómico. Una irónica descripción abre el relato. Todo transcurre en el pacífico pueblo de Riachuelo. Cito: en un lado la iglesia, en el otro lado el calabozo, curiosamente vacío. La iglesia era la más destacada, se había adjudicado el mejor terreno. 3 calles era todo el pueblo, distribuido de tal manera que nada sobrara o faltara. Una escuela, con su cantina al lado, no para fomentar el alcoholismo, igual que acá, sino por una cosa cultural. Los alumnos en su mayoría eran mapuche. Un cuartel de bomberos, nunca habían apagado un incendio. Los incendios allí nunca fueron imaginados, porque el carro era tirado por rápido y ligero. Una Cruz Roja sin camas, remedios ni doctores. Simplemente casi nadie se enfermaba, y cuando alguien lo hacía, la mache lo arreglaba. La ironía consiste en este orden perfecto, ¿no? Donde no hay incendios, ni enfermos, ni delincuentes, y esto solo puede ser sostenido gracias a que sus habitantes se rigen, comillas, por una obsoleta ley, el diálogo, en sus tragún. El tragún es la forma tradicional mapuche de encuentro de la comunidad para poder resolver los problemas comunes y para organizarse también. El motivo que moviliza la acción en este pueblo donde nunca pasa nada es la muerte del cura gordo y bonachón que vino a morir con las limosnas entre las manos. En pleno invierno, aislado el pueblo por las lluvias y derrumbes, no había cómo avisar a la iglesia mayor para que vinieran a enterrar al cura. Cito:
En secreto se realizó el tragún, para no espantar al muerto. Importantes puntos se debatieron para el entierro. El carpintero del pueblo fabricó el ataúd. Se sacrificó el árbol más antiguo de la comunidad. Al principio quedó como un bote. Más tarde no tenía forma, ya que todo el pueblo había pegado un hachazo bajo el calor de unos tragos de vino para espantar el frío. El tema del cura usurero, como sabemos, es tradicional en la literatura, ¿verdad? Y es para Winao un recurso que permite construir un universo narrativo donde los hombres de iglesia exhiben su avaricia y extrema inconsecuencia. Si este cura bonachón cobraba chancho por casorio, 2 ovejas por bautizo y un vacuno por velorio, los 3 curas que vendrían a reemplazarlo después de su muerte no se contentarían sino con intentar violar a la mismísima belleza del pueblo, a María, la esposa del mapuche Fermín. Aquí se desarrolla una descripción satírica, ¿verdad?, de los curas que leo a continuación. Llegaron de noche como ladrones, sin pedir permiso. El cura principal, un alemán gringo, que al ver a las mujeres amamantar dejaba caer de su boca un hilillo de baba. El cura del medio, un español raquítico de pálido rostro, era el limpiababas, y el tercero era el que tocaba la campana, un ser fétido en alcohol. Si le apretaba en la nariz no caía moco, sino vino. Tal había sido la devoción que profesaron a María estos 3 curas, que tenían la iglesia toda empobrecida. Todo estaba en la casa de la irresistible mujer, las sillas, los chanchos y las acciones evangelizadoras de los que los curas habían reducido a entonar, y las acciones evangelizadoras de los curas se habían reducido a entonar monumentales cantos gregorianos en las elevadas eucaristías que dejaban sin pestañear a los mapuches asistentes, incluidos a Mariano. Muy pronto llegó de Santiago una comitiva de la iglesia a ordenar las cosas. Un cura rubicundo y 2 arcaicas señoritas eran los cabezas de malón, el resto lacayos políticos. La comitiva intentó sin éxito dar nueva y correcta sepultura al fallecido sacerdote, pero no se pudo dar con el entierro. Cito: 2 reuniones hubo en el pueblo, una en la iglesia y la otra, tragún, en casa de María. En la iglesia se les leyó la sentencia a los 3 curas, dejarían el pueblo a la brevedad. La otra fue en Mapudungún, para que solo los mapuches entendieran lo que se acordaba allí. Solo al final del relato sabremos cuál fue el plan de los mapuches, y es entonces cuando surge la carcajada en la boca del lector, que es la forma que usa Winao para hacer justicia. Es decir, dentro de la diégesis de la narración nadie se ríe de nadie, ¿no? Domina este tono irónico, serio, pero es el lector, ¿no es cierto?, el que debe explotar en risa. Quien se verá asaltado por esta carcajada burlesca cuando se humilla a los 3 curas que representan los vicios de la iglesia, colocándola en su lugar. La risa aquí devuelve el poder de hacer justicia y libera a los humillados. El relato todo se mueve entre la comedia y el realismo. Los huilliches habían previsto que los curas ingresarían a la casa de María antes de abandonar el pueblo para violarla, ¿no? María estaba preparada y los hombres volverían temprano de la minga. Cada uno de los 3 curas se desnudó mientras perseguían a oscuras a la mujer por toda la casa. Cito. Voy a citar lo que pasó cuando los mapuches llegaron al campo y los descubrieron. El cura gringo saltó por la ventana cayendo sobre los perros. Al español lo apalearon en la oscuridad por tratarse de un espíritu malo. Al campanillero, al ver a los indios alzados, desnudo se metió en un canasto de ropa, con la mala suerte que dejó el culo para afuera. Un mapuche que pasó al ver una superficie blanca y lisa con un hoyo en el centro, clavó una vela para iluminar la pieza. Poco a poco la vela empezó a derretirse, ni un quejido, ni un llanto, hasta que la vela se apagó y salió como un cohete el cura disparado por el campo. La lógica irónica del relato impone que para que domine la imagen irónica del tranquilo pueblo de Riachuelo, que luego del episodio de la frustrada violación, todo continuara como si nada hubiera pasado, ¿no es cierto? Esto es lo que sucede siempre. A pesar de que se está relatando algo tan trágico, ¿no es cierto?, el humor ingresa, como les digo, a través de la boca del lector. La venganza sucede en el plano simbólico del relato, que contrariamente al tono poco serio de los hechos relatados encierra un sentido profundamente político. A través del tragún mapuche se resuelve que el ajuste de cuentas se constituirá en un acto público, en el lugar de la iglesia,
en el culto mismo, ¿no? Ahí este espacio será donde los curas confesarán y expondrán sus pecados frente al pueblo. Aquí hay una inversión interesante, ¿cierto? Una inversión carnavalesca de los roles que busca el reacomodo de los valores de justicia y poder. Es el pueblo quien juzga y los curas sometidos a este juicio. Voy a citar. Estoy muy largo ya, me pasé. Está bien. ¿Sí? Ahí. Queda un poquito. Voy a citar. El pueblo esperaba de rodillas a sus guías Winca espirituales impuestos. El mordido de perro apareció primero, a los segundos el apaleado y en tercer lugar el otro. En primera fila estaba María, más hermosa que nunca con Fermín a su lado. El pueblo con flores silvestres había arreglado el altar, el cáliz recién pulido, conteniendo el mejor de los vinos. El cura gringo abrió los brazos. Los dos curas hicieron lo mismo. El primer cura lanza al aire una canción, paseándose por todas las notas musicales, dejó los ojos en blanco y la baba corrió entre sus labios y cantó. ¡Qué linda está María! Amén, contestó el pueblo. Con la plata tuya y la mía, contestó el cura español en su empinadura más alta, y como yo no tenía dinero, mi culo sirvió de candelero. Nadie respondió. Fin. Aquí, como decía, ya está esta inversión, ¿no es cierto?, de los roles, y lo importante también es destacar la presencia de esta parodia litúrgica. La parodia litúrgica es una forma humorística muy antigua, desde la Edad Media, ¿no? En su libro La risa de Gabriela Mistral, Maximiliano Salinas destaca cómo la poeta Mistral supo comprender la risa burlesca de los indígenas ante los blancos. En su famoso ensayo El tipo del indio americano, las bocas indias se levantan bruscamente en una risa burlona, dando una sorpresa a los que creen al indio tumbado en una animalidad triste. En la novela Desde el fogón de una casa de Punta Huilliche, Huinao elabora una visión crítica sobre el humor, colocándolo en el centro del conflicto intercultural. Voy a citar sus palabras. Con su afafán los huilliche desataban la alegría enjaulada por el enemigo en los libros de historia que pueblan las casas de estudio y grandes bibliotecas. Esos baluartes de la historia y las ciencias definieron al pueblo mapuche como triste y monótono. Se cagaban de la risa los huilliches de estas aberraciones que se mantienen fehacientemente hasta el día de hoy. ¿Cómo es posible que el sencillo gesto de la risa esté vedado a los pueblos originarios y que la felicidad tenga su cuna en Occidente? Aseveraciones distorsionadas como esas a los mapuches poco le importaban. Sabían que la tristeza es un duro guerrero que se debilita con una sonrisa y muere con un poco de felicidad. Cierro comillas. Con estas palabras se inicia una secuencia narrativa de carácter explicativo demostrativo, estructurado de manera didáctica a través de dos ejemplos. Un epeo intitulado La yegua y la puma, y la canción con ritmo de choique porún, Zorras con zorras. Ambos textos logran derrumbar a golpe de carcajada el mito del indio triste, tan explotado por la literatura chilena y latinoamericana, como lo demuestra Quevedo en su libro del año 2000. A ver, la carcajada en la boca de los mapuches irrumpe en el orden de los discursos instituidos violentamente por el Estado-Nación chileno, donde la Iglesia y la escuela deben formar al mapuche en su proceso de inclusión, ¿no? Aquí donde el humor cumple una función específica de crítica al sistema de dominación, encontramos el epeucuín, o cuento de animales, que mencionaba la yegua y la puma. La rima asonante al final de las oraciones que introduce el relato, modo de romance, el recurso mnemotécnico y estético, que remite al origen oral e intercultural desde donde ha sido recreado. Contexto en el que sin duda ha divertido a generaciones de mapuche que se ríen de la institución escolar y más específicamente de la figura de la profesora. Vamos a darle a toda velocidad. Gracias. Solamente voy a compartir con ustedes la lectura del epeo y del UL, que hablan por sí mismos y yo creo que es necesario que los conozcan, porque además estos libros tienen una edición de muy bajo tiraje, no tienen una distribución en librerías correcta, ¿no? Son ediciones que se han hecho de manera muy puntual.
Entonces, la forma cómica, con personajes altamente caracterizados, aspecto propio de la fábula, aporta al texto una potencialidad performativa para ser actuado o recreado en voz alta por el narrador intradigético. Este narrador es Pichum, el mejor cliente de la famosa casa de puta Huilliche, la trompa de pato. Aquí vamos. Dicen que dijo el abuelo: putas y clientes se remolinaban alrededor del brasero. Halagüeño o prepotente, valiente o cobarde, gentil o sumiso, sin importar el sexo, cada animal tenía su peculiar timbre de voz, que con maestría Pichum vocalizaba. Hermosa era la yegua de patas largas, de ancas firmes, que junto a su putrillo en la pradera pastaba. Camuflada en medio de los matorrales, una famélica puma la miraba. La cacería para la fiera había estado mala, y ella era una madre pensante. ¿Cómo alimentar a 3 cachorros hambrientos que en la montaña esperaban? Reflexionaba la puma entre la hierba. Si me tiro con la yegua, capaz que me mate a patadas. Tengo que meterle el diente al potrillo. Pero no se despega de su madre el desgraciado. En 3 tiempos, la puma elaboró un estratégico plan para alimentarse y ante la yegua se presentó. Buenos días, yegua. La yegua se asustó con el saludo y preocupada caminó al lado de su cría, respondiendo con un movimiento de cabeza en salutación. Lindo día, contestó la puma, mirando al potrillo que casi se acurrucaba bajo las patas de su madre. Anda de paseo, señora leona. ¿Por qué no está trabajando? Muy yegua será la yegua, pero no es hueona. De inmediato se dio cuenta que la puma traía malas intenciones. La puma se arrastró por el suelo al empezarle a doler las tripas por el hambre y de reojo miraba el pelaje hermoso del potrillo. Señora yegua, dijo la puma ocultando una maliciosa sonrisa, he sido nombrada profesora de la montaña por el reino animal y ando buscando alumnos. Me alegro, señora puma, por su nuevo trabajo. Así no tendrá que salir a matar para alimentarse. La yegua se dio cuenta que algo tramaba la puma. Señora yegua, es por eso que he venido a verla. Quizá usted mande su potrillo a la escuela. Yo lo llevo ahora y en la tarde se lo vengo a dejar. Y lo más importante, aprenderá a leer y a escribir. Esta leona creerá que soy hueona, meditaba pastando la yegua. ¿Y usted, señora puma, sabe leer y escribir? Por supuesto, soy leía y escribía, señora yegua, contestó la puma lamiéndose las garras. La yegua sonrió y le dijo, señora puma, no es que lo ponga en duda, ¿le puedo hacer una prueba? Le dijo con cierto tono de inteligencia en la voz. ¿Cómo no, señora yegua?, respondió de inmediato la puma antes que se le escape la ocasión. Bueno, si fuera tan amable, señora puma, por favor, colóquese por la parte de atrás de mis ancas. La yegua prepara las ancas para levantar la cola y pregunta, ¿qué dice ahí, señora leona? La puma fijó la mirada sin pestañear en el culo de la yegua. Luego se refregó los ojos, puso la cabeza de lado para ver mejor, y no se le escapaba ni una sílaba, ningún sonido lograba descifrar. Al cabo de un rato, y con pequeña duda, dijo, parece O, parece I, y plaf, por el aire la puma volaba. Bueno, ese se le pegó. Creo que cuando uno lo ríe da más risa, pero... Un aspecto importante de esta literatura es la tradición doble en que se inserta, ¿cierto? Dos tradiciones distintas que se han complementado, la oralidad ancestral y la escritura occidental. Vamos rápido acá para poder terminar. Interesante también saber que a nivel intradigético, ¿no es cierto?, de las novelas ingresan estos textos orales, los epeu y también los ul, los cantos tradicionales mapuche. Hay muchos de esos cantos que son cantos tristísimos, son cantos muy dolorosos, pero como contrapunto a estos cantos dolorosos irrumpe también el canto pícaro, de tema erótico, que transforma el tono del relato y hace reír por no llorar, como dice la autora, al lector que desde el inicio de la narración se ve subsumido en una reunión o junta de voces que hablan de la historia del despojo de su pueblo, de los asesinatos, de la diáspora, de las familias, pero también logran hacer reír, ¿verdad? La risa implica de por sí una victoria contra el miedo, un acto de libertad por el cual el débil capta el punto débil del fuerte, su talón de Aquiles,
y dispara hacia él sus dardos. Se presenta así como una visión diferente del mundo, una contracultura que toma la vida como algo siempre abierto, inacabado, a lo que ningún discurso, ninguna institución puede en verdad fijar. Ni siquiera cae ante la muerte y la desgracia, a cuyo encuentro sale para impedir que se coagule la tragedia y junto a un llanto sin formas de compensación emocional. Bueno, no puedo alargarme mucho, solamente compartir para terminar con ustedes este Ul, que es, como Winao dice, el caballito de batalla de Quintún, que es uno de los personajes de la casa de la trompa de pato. Este canto pícaro de tema erótico, ¿no es cierto?, humor erótico, es así. A ver, Virginia Vidal también ha señalado la importancia de este canto y Javier Milanca también lo cita, otro escritor mapuche, dice que él lo recuerda, que su abuelo lo cantaba. Cuando se perdía varios días, el abuelo de juerga llegaba cantando esta canción. Entonces él la reconoce acá en esta lectura, es un canto real, digamos, que está en la tradición oral mapuche huilliche. Sin duda, cito, el caballito de batalla de Quintún, zorras con zorras se daban. Una canción que a ritmo de choique purrún, este originario cantautor riendo cantaba. Y es así. Por el camino viejo, orillando la quebrada, por el amor de un zorro viejo, vi de dos zorras llorando, las vi de peleando paradas. Zorras con zorras se daban, la zorrita guac guac, la zorrua cuac cuac, el zorrón desde lejos las miraba. Se mordían, se olfateaban, a muerte las dos zorras se pescaban. El zorrón se lamentaba, guac guac, zorras con zorras se daban. El puterío enloquecía con estas canciones, simulaban ser zorras peleando en medio de la sala, y los huilliche animando la gresca simulaban, guac guac, a las zorras con sus voces asusaban. Bueno, este baile erótico, ¿no es cierto?, mapuche, también de carácter colectivo, tiene algunos antecedentes. Por ejemplo, Guevara menciona el nomir, purrum, purrum, perraf y patín, que también son bailes eróticos colectivos. Y Núñez de Pineda de Bascuñán también mencionan el huey purrum, que es un tipo de baile también de carácter colectivo donde toda la comunidad participaba. Los jóvenes mapuches desnudos se colocaban unas cintas de colores en el pene y las mujeres jóvenes, sin casar todavía, los perseguían y tenían que quitarle las cintas. Y en este baile participaba toda la comunidad, era una algarabía. Entonces es interesante saber que estos bailes eróticos colectivos también funcionan dentro de una cultura tradicional antigua, ¿no? Para concluir, Winao entonces sitúa el humor en el centro de la lividez textual y en el centro de su poética, exaltando la vitalidad y el dinamismo del lenguaje literario. El humor revela la vitalidad expresiva del mapuche, es comunicación de un sentimiento de proyección de la vida a través de la alegría, la sonrisa, la risa y la carcajada, asumida desde la resiliencia y el empoderamiento lingüístico en toda su complejidad, o como escribe Animir cuando comenta, ¿para qué andamos con cosas? Hoy en toda la tierra, con la fuerza del tiempo, se deviene en una transculturación que, más que debilitar la esencia de los pueblos, la enriquece. Disculpen por lo extenso, pero es que era extenso. Bueno, dedico esta lectura al recuerdo de Camilo Catrillanca, asesinado hace 2 semanas, pero no olvidado. Y también quiero, como epígrafe, citar a una poeta mapuche, María Isabel Lara Millepan, profesora de educación, doctorada en España, profesora de la Universidad Católica de Villarrica, que ella dice: el Nehuen de la Mapu está aquí, nunca nos iremos. Bueno, el título de esta ponencia ha cambiado un poco. Se llama Relatos de Calfucura y Namuncura y la famosa tierra que Calfucura que heredó a su hijo Namuncura en el archivo Lemaniche. La historia del país mapuche, Hualmapu, o la frontera, ha sido contada siempre desde fuera por los historiadores chilenos y argentinos como Sergio Lobos, Leonardo León Solís, José Bengoa y otros,
y aún antes en los libros de los viajeros y militares como Estanislao Ceballos, El Perito Moreno, Guillermo Cox, Karl Popper, André Guinard, Carlos de la Cruz, etc. Además, a través de las cartas y los documentos oficiales y las minutas de los ejércitos de las naciones. Por designar al país mapuche a ambos lados de la cordillera como frontera, sea pensado continua o descontinua, es comprender y definir un territorio desde afuera como territorio para ser conquistado, colonizado. También se puede historiar desde el testimonio mapuche que ha sido conservado en la escritura en el archivo de Maniche, 1899 a 1929. Pues aún así, redactado por un antropólogo alemán que tenía un excepcional talento como fonólogo, se escuchan claramente las voces y las visiones de los hablantes, y es legible no solo en lo que se dice, sino también los silencios. Es necesario, como afirma la antropóloga Fabiana Nauerkir, cito, reponer la memoria social de la comunidad al lado de los archivos oficiales y comprender la historia dentro de un marco social de interpretación mapuche. Cierra cita. Por mucho tiempo, el único texto bilingüe mapuche conocido que narró en forma testimonial la frontera era el libro de Pascual Coña, 1930. El historiador José Ancán, en su estudio preliminar de la edición 2000, lamenta que no se ha podido construir la historia desde las mismas voces mapuches y que el único testimonio disponible, dictado en Mapuzungún al sacerdote, padre Ernesto Wilhelm de Mosbach, ha sido el de Pascual Coña. Ancán concluye que, cito, la necesaria y urgente hechura de la versión propia de la historia precisaría de otros testimonios equivalentes en envergadura al de Pascual Coña. En 2013, recién, hace unos 5 años, se publica en forma íntegra la historia y conocimiento oral mapuche sobrevivientes de la campaña del desierto y ocupación de la Araucanía, texto anteriormente conocido como el inédito archivo de Maniche, alojado en Berlín, y que consiste en los 24 testimonios de sobrevivientes en Buenos Aires entre 1899 y 1926. Estos textos, dictados en Mapuzungún y muy poco traducidos hasta 2013, en algunos casos recogidos y redactados por los mismos testimoniantes como Nahuelpi, ofrecen un corpus similar en envergadura al de Pascual Coña, lo que nos permite ver la posibilidad de apuntar una historia no hegemónica, no solo desde Nulumapu, Chile, como en Pascual Coña, sino también desde Puelmapu, Argentina. Hoy vamos a presentar 3 textos del archivo de Maniche que aluden al antes y al después de la campaña o conquista del desierto, que fue realizada por el ejército argentino entre 1878 y 1885, para someter al territorio de Puelmapu al control de la nación argentina. Estos relatos combinan aspectos de la historia del despojo, deportación, encarcelamiento y muerte con el relato de la tierra mítica del gran cacique Olonco Calfucura. Los testimonios son, en primer lugar, Millarino, la piedra milagrosa en la época de Calfucura, 1, que comprende la página, y Millarino, la piedra milagrosa 2, en la época de Namuncura, resumido en una página. Ambos relatados por Columnier, redactados por Nahuelpi y entregados al de Maniche para el archivo. Y el tercer relato es mucho más extenso. Se llama Cuento del Padre Calfucura,
cuando encontró la piedra y la espada. Y es de Catulaf, que es realmente el autor de este archivo, porque de los 3.000 páginas de testimonio mapuche en el archivo de Malinche, casi el 70% pertenecía a esta persona Catulaf. Este Catulaf, que también se llamaba Juan Castro y fue dictado directamente al de Malinche, 1901 y 1902. El primer relato, Miyerino 1, cuenta una versión de cómo Calfucura encontró la piedra. Hasta ese momento era un jugador empedernido, un ludópata, que más de una vez había perdido su manta, su montura y su caballo en el juego en tierras lejanas, Camapu, tierras Nica, no mapuche. Y nadie lo respetaba, era muy sociable, muy así, carretero. Al perder la silla o la montura de su caballo por última vez, tiene un sueño en que le dicen que a la orilla del río Miyerino debe buscar una piedra, pero también le dicen, cito, si vas a buscar esa piedra debes trabajar de buena forma para que así seas una persona bien, kumeche, kumewentru. Pues en todos los lugares serás nombrado. Su señora va y encuentra la piedra. Bueno, envía a la señora. Entonces Calfucura hace una reunión con todos los loncos, los caciques de Puelmapu, y hacen una ceremonia, Camaricón y Atún, en honor a la piedra. Matan un cordero y le hacen sacrificio de la sangre a la piedra, pues la piedra para vivir necesita este sacrificio de sangre, sea animal o humano, para vivir. Esto fue cerca de 1834, unos 45 años antes de la invasión del ejército argentino. Es la piedra o lo que aparece a los humanos en forma de piedra que le da el poder para convertirse, Calfucura, en una gran persona, que es el requisito por ser un gran líder. Tiene que portarse bien, tiene que ser sabio, tiene que ser solidario, tiene que respetar a los demás para ser líder. O sea, no puede ser un mal líder, una mala persona y llegar a ser líder. Calfucura va a dominar y controlar la pampa argentina por muchos años. Se decía que la piedra desde un comienzo sabía todas las cosas que ocurrían, incluyendo que en un futuro lejano, cito, esta tierra ya no será la tierra de la gente, de los mapuche, tampoco será la tierra de los avestruces, la tierra será apropiada por los Winca. Calfucura, a punto de morir en 1873, entrega la piedra a su hijo Namuncura, que gracias a ello, a la piedra, cito, se convierte en un gran hombre y es un gran lonco, ya que Yunichen, la deidad mapuche, lo quiso. El segundo relato, 1901, se enfoca en las aventuras que tuvo Namuncura con la piedra. Namuncura murió en 1908, así que aún están vivos Colunir y Nahuelpe, que narran estos dos episodios. Entonces ahí la historia y el mito se coinciden. Este segundo se sitúa en un después, cuando Namuncura se salva de ser capturado por el ejército después del despojo. Lamentablemente fue su hija que el ejército la llevó y a mucha gente más. Pero por apuro de no ser capturado, Namuncura deja la tierra abandonada. Pero la hija la recoge, y cito directamente de la traducción, que es un poco confusa. Cito, su hija escondió la tierra en el vientre debajo del cupán, del vestido. Bueno, como se ve, está un poco chistoso.
No está claro si la hija llevaba en el seno, el vientre o en la vagina esa piedra. O sea, parece que esa piedra que realmente es como persona, se ha pasado bastante bien ahí, no sé. Es un toque de humor en un relato triste, tragicómico. Ella, la hija, como uno más de los deportados que fueron obligados y encadenados en una marcha forzada de unos 1.400 kilómetros, llega a Buenos Aires con la piedra. Allá los militares le exigen que se la entregue y así se hace. Pero luego la piedra es recogida por un soldado desertor que la lleva de regreso a Namuncura, que se ha quedado en la cordillera. Cito, dicen este amo que dice la gente lo que se cree. Dicen que cuando estaba pronto a llegar al hombre que llevaba la piedra, cuentan que Namuncura escuchó como si fuese un trueno. Dicen que hacía explosión su piedra. Cierra cita. Enseguida Namuncura ordena hacer una ceremonia, un camaricún o un guillatún, en honor a la piedra. Cito, se plantaron lanzas de coligüe y al llegar la piedra pasó entre medio de las personas y Namuncura hizo una gran rogativa y dijo, ahora he vuelto a ser persona. Chenitun. Dicen que su piedra volvió a recibir sangre de un animal en la ceremonia de Camaricón. En otro lugar la piedra dice que esta sangre que necesita para vivir puede ser de un animal o del corazón sacado de un enemigo inca. El tercer relato dictado Alemaniche por Catulaf, seguramente en el Museo de la Plata, Buenos Aires. Aunque no está claro si es así, pero seguramente. Además, mientras Alemaniche tomaba el testimonio de muchos indígenas dentro del museo, también había varios loncos y familias viviendo en el museo y estaban experimentando con cuerpos, hay fotografías. Bueno, pero no es materia de esta ponencia. Catulaf asistió a una reunión en Buenos Aires cuando Namuncura estaba en una de sus visitas en que venía a pedir tierras para su gente empobrecida y perseguida en la cordillera. Catulaf ha sido testigo, dicta en forma oral, de memoria, el discurso de Namuncura que duró varios días y siempre intercalando este discurso con rogativas, dando sangre a su piedra, Camaricún. Los distintos rasgos distintivos de este relato son su mayor extensión y detalle, el hecho que se sitúa en un lugar y tiempo histórico preciso frente a un público detenido y nombrado con afecto, que se pronuncia como un discurso formal, Nutramkan, discurso verdadero, en contraste con los dos primeros relatos que solo son referidos en forma breve. Además, se nota una preocupación por el presente y el futuro del pueblo mapuche que no está en los relatos anteriores. Y por último, Catulaf se inserta en la narración como oyente y testigo de un relato que narra, cito, la desestructuración de la sociedad mapuche y el peligro de una ruptura ontológica en el ser mismo del mapuche. Términos usados por Ana Ramos en otro contexto, cuando están entrevistando los descendientes de los que están hablando o están presentes en Buenos Aires en 1880 y tantos, y que narra Catulaf, porque en los años 90 y hasta el día de hoy, Ana Ramos, Walter del Río y otros han tomado otros testimonios orales que son muy interesantes y tienen mucho que ver con lo que estoy leyendo aquí. Entonces, para seguir, el discurso, términos usados por Ana Ramos en otro contexto, fines del siglo XX, en la comunidad de Cuchamén, que está siendo... donde la gente está siendo agredida por la empresa Benetton y por el gobierno argentino, que acusan que los mapuches allá son realmente chilenos y por lo tanto el gobierno argentino no les debe nada.
Benetton compró, entre comillas, 900.000 hectáreas de tierra en la Pampa Argentina. El discurso pesimista de Namuncura en el testimonio de Catrilaf trabaja para reparar el daño y se sugiere que es posible seguir siendo mapuche aún en la derrota, pero no es seguro. Como otra característica de los relatos orales, hay varias voces que se citan directamente, una dentro de otra. La voz de la piedra en los sueños de Calfucura y Namuncura, la voz de Calfucura en la voz de Namuncura, la voz de Namuncura en la voz de Catrilaf, y al final la voz de Catrilaf mientras dicta el relato de Malniche. Además están los pian, lo que la gente dice, la sabiduría convencional. En primer lugar, el discurso de Namuncura es contextualizado por Catrilaf. Cito: nuevamente llegó Namuncura, otra vez volvió de su tierra de Choelchol, en la cordillera. Llegó otra vez a Buenos Aires. Fue así que nuevamente llegó a reunir absolutamente todos los mapuches que están en Buenos Aires. Estaban reunidos con él, se reían alegremente. Namuncura les habla de los militares Huinca que a él lo quieren matar, pero dice, pues aún ando con vida. Es el mismo que cuenta que en un viaje anterior a Buenos Aires llegó personalmente a entregar su tierra al general Rojas. Esa es otra versión, que la encerró en una caja fuerte de fierro bajo 7 llaves y era guardada por un soldado centinela 24 horas al día. Sin embargo, cuando Namuncura viaja en el barco de vapor para iniciar el viaje de regreso a la cordillera, hay una tremenda tempestad y la piedra haciendo un gran estallido lo alcanza. Hay diferentes descripciones de la piedra intercalada a lo largo del relato. Según Catrilaf, tenía su cabeza, tenía sus orejas, tenía sus manos, sus pies. Era una persona aquella piedra. Pero Namuncura la describe como un cherupe, una bola de fuego. El cherupe, según la nota de Héctor Pozo, cito, corresponde a un ser espiritual o numen que se apodera de la piedra para hacerse visible a las personas. En otra sección, Namuncura explica lo que la piedra le dijo a su padre Calfucura, cito, yo no soy piedra, pues a mí me mandaron, porque Futachao, viejo Dios, quien ha dicho, debes verlo a Calfucura. Por eso que me dejé ver ante la esposa de usted, Calfucura. Es así como quiero que me encuentren, porque esto me han dicho a mí, porque por quien soy gobernado, también es quien nos está gobernando a todos, nosotros. Por eso yo me aparecí ante usted, me dijo así mi piedra, dijo así el gran Calfucura, según el discurso de Namuncura, referido por Calfucura. También hay que decir que la piedra apareció a Calfucura antes de aparecer como piedra, como espada, una espada clavada en una cascada. Esta es la forma en que primero apareció cuando fue encontrada por la esposa de Calfucura, madre de Namuncura, antes de que la familia saliera de Lunumapu, Lonquimay, lugar de origen de Calfucura. O sea, nosotros los lectores podríamos inferir que la piedra cherupe es un ser espiritual positivo, fundamental no solo para el bien de Calfucura y Namuncura, sino para la sobrevivencia y grandeza de toda la sociedad mapuche. No es para hacer hechicerías ni daños. Lo esencial es que es la voz de un ser espiritual que representa a Enechen y que conversa y aconseja de buena manera. Y es por ella que Namuncura mantiene el respeto de todos y sigue siendo un gran lonco, aún en la derrota, porque quiere el bien para su pueblo. Catrilaf dice, cito, en un momento Namuncura ofrece mostrarles a las personas que están reunidas en Buenos Aires escuchando Namuncura la piedra. Está en una bolsa de género, pero en el momento que va a abrir la bolsa la gente dice, no,
no, ya sabemos, ya lo conocemos. Curiosamente, los oyentes le dicen que no, ¿para qué la vas a sacar? Hace tiempo que ya la conocemos nosotros, ya, cortarla, che. Es más importante seguir creyendo en la piedra y sus poderes espirituales que asegurar cualquier apariencia física de ella. La piedra, más que un objeto, es una presencia mítica. No es necesario verla. No se ha perdido la fe. Se guía por la fe. Mientras sigue discursiando, Namuncura parece dudar de todo. Tiene una especie de crisis existencial. Dice Catulaf, cito. Entonces el gran loco Namuncura llora amargamente y dice, cito, Namuncura dice, ahora es que los Winca nos están tratando de lo peor a nosotros. Será Genichen lo ha ordenado así. Él es quien nos hizo hijos, refiriéndose a los que están presentes como hijos. Tengo mi piedra, pero ya no tiene valor. Ahora puede que nos ganen. Eso me dijo mi piedra. Hicimos enojar a Genichen. Es por eso que estamos sufriendo como perros. Nos ha ganado el Genichen de los Winca. Nos equivocamos ante nuestro, el verdadero Genichen. Es por eso que están confundiendo al Genichen que nos gobierna a nosotros, lo que confunden con el Genichen de los Winca. Hacia el final, después de narrar en detalle acerca de los buenos tiempos de su padre Namuncura, Namuncura se dirige de nuevo directamente a los oyentes. Cito, así fue como pasamos antiguamente, nos ayudó Genichen, así fue que una parte nos salvamos. Algunos sobrevivimos, nosotros, las personas Cheñen, Mapuche Ñein. Fuimos quedando algunos en distintos lugares, solo algunos nos fuimos quedando porque comenzó el problema, la invasión del ejército argentino. No hay forma de decir eso, solamente el problema. Y porque hicimos enojar a Genichen, de esa manera fue que atravesamos por toda la problemática. Y luego Namuncura dice, en cualquier momento ya no estaremos como estuvimos en nuestras tierras, en algún momento ya no seremos personas porque nosotros causamos enojo a Genichen, por eso ya no quedan fuerzas, por eso es que ahora sufrimos como perros. Hace tiempo que estamos en culpa nosotros ante Genichen, eso me dice mi piedra. Para despedirse, Namuncura recuerda que debe regresar a sus tierras y dice a los que han acompañado a él, le han acompañado en estos días, cito, si algún día alguno de ustedes se va de este lugar, pues ahí hay tierra que me entregaron a mí en Choelechol. Si algún día yo sobrevivo y si ustedes también están vivos, nuevamente podremos volver a vernos. Catulaf agrega que Namuncura, cito, absolutamente de todos se despidió, la mano derecha le estrechaban al gran Namuncura y sus últimas palabras son, y así algún día, pues si yo estoy con vida y si nuevamente llego a la tierra de Buenos Aires, quizás nos encontremos nuevamente nosotros. Catulaf remata con muchas cosas, dejó dicho el gran viejo Namuncura. Para rematar, ¿quién habla es Namuncura? El don de Buenos Aires. ¿Cuándo es a fines del siglo XIX? Probablemente a fines de la década de 1890, unos 15 años después de la campaña del desierto, a quienes, con los sobrevivientes huérfanos de las campañas de genocidio, tortura, deportación, exilio y despojo, y que ahora se desempeñan en Buenos Aires como sirvientes, guardias, bomberos y soldados. El cómo se habla en el estilo antiguo, tradicional de Mapudungún, el Nutramcán, historia verdadera, no ficticia, respetando los protocolos antiguos. ¿Con qué fin? Darles ánimo a estas personas separadas de sus familias, sola, huérfana, cuñifal, perdidas y sobre todo traumatizadas. Son personas de distintas partes del territorio, pero están unidas por haber sufrido juntos por los afectos
y las nuevas lealtades por los procesos de familiarización y alianzas nuevas. Se han dado cuenta de que si van a seguir siendo mapuche, tienen que formar nuevas relaciones, nuevo linaje basado no en lazo de sangre, sino en la relacionalidad y la familiarización. Nuevas alianzas que les van a permitir refundar las comunidades, los Lof, como Cuxamín, por ejemplo. Seguir siendo buenas personas, cumeches, seguir siendo mapuches, mapuchiñén, seguir creyendo, feyentuyín, en Genechen, Fuchachao, Fuchacusé, Ulcha, Lomoy, Huechihuentru, y todos los cuidadores de la naturaleza, los Ñen, respetar los rituales y las ceremonias, nunca dejar de hacer Kamarikun. Lo que sí se sabe es que Capulaf y en otros textos, como los dos primos, encuentra formas de pensar un futuro más positivo que Namuncura. Primero es no perder la fe en Echen, cumplir los deberes que se exigen para llamarse Che, respeto, solidaridad, sabiduría. La forma de mantener la comunidad y su relación colectiva con Yenechen es a través de las ceremonias como el Kamarikun. Y según Capula, sí es posible recuperar la sociedad. Se necesita un comprar de los caballos y trabajar muy duro y parejo, poco a poco comprar un terreno, casarse, tener familia y con la ayuda de los espíritus de los ancestros, los Alwe, que siempre están velando por los vivos, volver a aprender lo olvidado y en lo económico seguir haciendo negocios con la Huinca como siempre se había hecho. A partir de esta reunión, Traún en Buenos Aires y otros que se daban en la cordillera, se iba reconfigurando definiciones de lo grupal que se traducía en la unión entre los sobrevivientes y la importancia de la cosmovisión para seguir existiendo ontológicamente como mapuche. La mítica piedra vincula el pasado y el presente, aunque en la versión de Namuncura hay dudas si realmente sigue con poderes. Quizás la piedra representaba lo que piensa la poeta María Isabel Lara Millapán cuando dice: el Nehuen, la energía, el Nehuen de la Napu está aquí, nunca nos iremos. Chatumay.